Trascendió esta semana, pero esto que van a escuchar ahora ocurrió el 20 de julio. Agarraron a un grupo de policías de Chubut entrenando, un grupo de policías y un grupo de aprendices de policía también. Y cuando entrenaban, nosotros lo contamos esto anteayer, entonaban este cántico. ¡Piquetero, piquetero! ¡Piquetero, piquetero! ¡Ten cuidado, ten cuidado! Una noche muy oscura, a tu villa entraré. Esto, bueno, que es un cántico que expresa discriminación, que criminaliza a los pobres, que ata el ser pobre o el cortar una ruta en reclamo de alguna atención para su situación social, con el hecho de ser un delincuente, y con a las villas las asocia a lugares oscuros, como guaridas de delincuentes, como si no fueran lugares donde viven millones de personas pobres que laburan y que no son delincuentes en absoluto. Bueno, es algo que generó un escandalete pequeño. A nosotros nos escandalizó un poco, escandalizó a la gente sensible, a los reclamos sociales, pero quedó ahí. Después no pasó gran cosa. Ayer, en una entrevista realmente notable, Dieguito Iglesias, nuestro compañero de banco acá en la tarde de Radio con Vos, entrevistó junto a sus compañeros de Mejor País del Mundo al jefe de policía de Chubut, a Mario Gómez, comisario Gómez, que le dijo que para él todo el que corta una ruta es un delincuente. Se lo dijo así. El piquetero, si vamos a la definición estricta, el piquetero es quien corta la ruta y es quien a usted o a mí como ciudadano nos cercena la posibilidad de circular libremente. ¿Es un delito? Es un delito. Eso sí. Entonces para usted el piquetero, entonces para usted el piquetero es un delincuente. El que corta la ruta comete un delito. O sea que para usted el piquetero es un delincuente. No, para todos. Para todos, dice el comisario Gómez. Para todos, el piquetero es un delincuente. Así nomás. Sin medias tintas, sin discusión, sin ponerse a confrontar tampoco los derechos que consagra nuestra Constitución, que es en definitiva lo que nos hace vivir en comunidad, que son derechos a circular, pero también derecho a alimentarse, derecho a habitar una vivienda con las condiciones elementales, básicas, para que pueda crecer un niño, por ejemplo. Bueno, sin discusión, para este policía, los piqueteros son todos delincuentes. Bueno, la policía de Chubut ya le costó al Estado argentino una condena de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2011 por la desaparición forzada de Iván Torres, que fue en 2003. Un caso que terminó solamente con 2 policías condenados, la desaparición de Iván Torres, y con impunidad para toda la larga cadena de complicidades políticas, judiciales, también de los altos mandos policiales, que incluyó que incluso varios testigos de este caso, el caso Torres, fueron asesinados. Y tampoco hubo ahí castigo. Yo la verdad que le caería a la policía de Chubut, porque esto es realmente escandaloso, que entrenen cantando esto, y que además lo defiendan, ¿no? Porque ayer lo defendió antes el ministro de Seguridad de Chubut, pero ayer con Diego lo defendió el jefe de la policía, completamente en línea con el ministro de Seguridad, que integra el gobierno, acaso el gobierno más ineficaz de la Argentina, que es el de Mariano Arcioni en Chubut. Recordemos, estuvo un año sin pagarle a los docentes, reprimió a los que reclamaban por sus derechos ambientales, a los que se oponían a la instalación de minas a cielo abierto ahí en la cordillera, en fin, es el gobierno, una policía imagen y semejanza de su gobierno. Pero la verdad que no es solo Chubut, no es solo esa policía. O la policía tucumana que asesinó al peón rural Luis Espinosa, ¿se acuerdan? Ese peón rural que estaba en una carrera clandestina de caballos, mirándola simplemente, que se armó, que lo agarraron, lo mataron y lo tiraron por un barranco a la provincia vecina para que nunca lo encuentren. Bueno, eso fue la policía de Tucumán. La prefectura de Patricia Bullrich, que asesinó por la espalda a Rafael Nahuel. La gendarmería, que todavía hoy está investigada por la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado. Ahora se van a cumplir 4 años de este hecho, que muchos lo quisieron dar por cerrado diciendo se ahogó.
Santiago como si no se hubiera ahogado en el medio de un operativo represivo de la Gendarmería, como si no se hubiera ahogado defendiendo derechos humanos de los mapuches, que suelen ser también rigoreados, prepeados y bastardeados por todas las policías, por las policías de las provincias y por las fuerzas federales. Es también la policía formoseña, digo, estoy diciendo ejemplos de todos los colores políticos, la policía formoseña que entra a las casas de los Cuom para humillarlos, para golpearlos y para detenerlos, como destaca Ariel Penisi en una muy buena nota en su portal a propósito de este caso. Y también la bonaerense de Facundo Astudillo Castro. Son todas esas policías. Pero además, lo del cántico no es un cántico solamente. Al día siguiente de ese entrenamiento, la semana pasada, los vecinos del barrio Bosques al sur de Lago Puelo, ¿se acuerdan ese incendio que hubo en Lago Puelo? Que se incendiaron todas las casas de madera, que un montón de gente tuvo que ser evacuada ahora por los incendios de la Patagonia y que se quedaron sin nada. Bueno, lo están reconstruyendo ese barrio, pero al día siguiente de aquel cántico en Chubut, entraron los mismos policías de Chubut en plena tarea de reconstrucción. Un contingente de distintas ramas de la policía chubutense entró a mostrar su poderío. Entró con armas largas, con escudos, el típico gesto que hacen de control territorial. Bueno, lo hicieron ahí, esos mismos policías, en un lugar donde, bueno, hay artesanos, hay artistas, hay pobladores originarios. Un lugar que a ellos quizás les resulta como una villa oscura, un nido de delincuentes. Lo hicieron sin orden judicial, por supuesto, como suele pasar. Ahora, de vuelta, ¿es solamente la policía de Chubut? Y otra pregunta, ¿es solamente la policía? ¿O es la política también? Porque lo que se propone el cántico ese, el de piquetero, piquetero, ten cuidado, que una noche muy oscura a tu villa entraré. Lo que se propone es hacernos cómplices a nosotros. Es establecer un lazo, una continuidad entre ese policía del escudo y el vecino de afuera de la villa, que le termina pidiendo que trate a ese habitante, a ese ciudadano argentino, como un delincuente. Ayer me contaban que la semana pasada fue a comer a un restaurante de sushi ahí en Figueroa Alcorta, uno muy conocido, Sergio Berni. Sergio Berni, ministro de Seguridad bonaerense, un tipo que hace gala de su condición de mano durista, que ahora, por ejemplo, reivindica el uso de la taser, que dice que si estuvieran estas pistolitas eléctricas en el bolsillo de todos los policías, no le habrían disparado a Chano, los bonaerenses que están a su cargo, y que no debieron haberle disparado a Chano, francamente, porque estaba en el medio de un brote psicótico, más allá de que tenía un cuchillo en la mano y que había que reducirlo de alguna manera. Pero ese Berni, la semana pasada, en el local de sushi, me contaban que lo aplaudían y lo palmeaban. Nadie lo criticaba a Berni por su manodurismo. De algún modo, su poder político también refleja esa aceptación social. Muchas veces pasa que a Berni le dicen, vamos Sergio, dale con todo a los ladrones, dale Alberto, incluso le dicen desde que se empezó a pelear con Alberto Fernández. Y eso a él le reditúa poder político, porque al final, por orden de Cristina, le terminaron dando a su esposa, senadora bonaerense, un lugar importantísimo en la lista de diputados del Frente de Todos. Un lugar que no tienen, por ejemplo, las organizaciones sociales que reúnen y organizan a los habitantes de esas villas, que la policía trata como criminales. Ahora, la chica, la maestra de Soldati, por ejemplo, que lleva adelante un comedor, que les enseña a los pibes a leer, a escribir, que quiere hacer de ellos algo mejor que un delincuente, ¿no se merece un lugar en la lista más arriba que el tipo que efectivamente los trata como delincuentes y que dice que la solución a todos los problemas sociales de la Argentina es policial? Bueno, a mí me parece que sí. Y me parece también, y esto lo digo con autocrítica, que nada de esto sería posible si el progresismo le hubiera encontrado la vuelta a la inseguridad, cosa que no hizo. Cosa que no hizo. Ahí también se asienta la legitimidad de los brutos, o los Rambos, o los que directamente quieren equiparar a ser pobre con ser delincuente. La ineficacia progresista va de la mano de una política profesional que se acostumbró a vivir del cargo.
a hacer declaraciones, a escribir libros, a dar congresos, con muchas buenas intenciones, pero sin ninguna solución concreta para los problemas que la gente expresa. Ahí aparece el manodurismo. Que para mí además termina excediéndose de la inseguridad, porque aplica la lógica policial a todo conflicto social. Entonces ahora, por ejemplo, tenemos en este momento a 100 familias en un ex basural al lado de la Villa 31 de Retiro, 100 familias que no pueden pagar el alquiler en la villa y que por eso van y se toman un terreno al lado. Imagínate lo desahuciados que están, que no tienen ni siquiera para vivir en un barrio pobre. Y a ellos, en vez de mandarles un asistente social para ver qué es lo que hace falta y de qué manera se pueden ir de ahí y vivir en un lugar mejor, les mandan camiones hidrantes, policía y topadoras. Entonces la lógica policial se adueña de lo que sería un conflicto social, pero no solo por acción del policía que canta piquetero, piquetero, a tu villa entraré, sino también por una política que mira hacia otro lado. En este caso estoy hablando del gobierno de la ciudad. Nuestras sociedades están llenas de conflictos, de por sí. Un pibe como Chano es producto de nuestra sociedad. Hay que abordar su adicción y su posible enfermedad mental como consecuencia de esa adicción con otras armas, que no sean una bala de policía en la panza que le rompa el vaso, el estómago, el hígado y el páncreas. Hay que tener otra potencia para intervenir sobre esos conflictos. Lo mismo sobre los conflictos por la tierra o por el techo, como el que hay ahí en la Villa 31. Así que no es solo la policía. Es fácil echarle la culpa solamente al policía desde el progresismo, y no estoy exculpándolo para nada, de vuelta, me parece aberrante lo que le dijo ayer Mario Gómez a Dieguito Iglesias, pero la culpa no es del chancho, sino del que le da de comer. Y para no convalidar un discurso antipolítica que nos hunda en una administración policial de todos nuestros conflictos, lo que tiene que aparecer es una política capaz de imaginar otros horizontes, una política que no descanse en la propuesta vacía, progresista, que no funciona, que no resuelve, en una ley que no tiene presupuesto para ser aplicada o que bloquea una corporación, como pasa con los psiquiatras en el caso de la ley de salud mental. Y también hace falta que esa política imagine formas de solucionar problemas reales, como son la falta de un techo y también la inseguridad. Mientras eso no pase, lo que va a seguir ocurriendo es que los policías van a imponer sus lógicas que son represivas, como las de estos que se están formando, que ya no son los de la dictadura, son policías nuevos que se están formando con este discurso, y también racismo y también machismo. Todo un asco que no nos merecemos.